Hola, primero vamos a recordar, tenemos como una vista aérea, digamos, de cómo se vería fuera de nuestro planeta, es decir, desde el espacio, cómo se vería nuestra Tierra. Ahora, nosotros observamos, por ejemplo, que se ve el agua y lo que sobresale, que es esta parte, digamos, que es una parte rocosa que sobresale del océano, del agua de los océanos, se va a llamar superficie continental, ¿sí? Entonces, toda esta placa donde vemos que es roca y sobresale, que está más alto y sobresale del agua, se llama, repito, superficie continental. Ahora, esto que nosotros estamos observando nos da origen a lo que llamamos regiones naturales continentales. Bueno, hay distintas regiones naturales continentales. Se pueden clasificar de acuerdo al tipo de clima. Entonces puedes ubicar algunas zonas en donde hay, por ejemplo, en la zona de abajo vamos a encontrar que hace más frío, que es un clima frío, clima polar también en las partes de arriba. Y si nos vamos a los países que están en el centro, vamos por la línea del Ecuador, vamos a encontrar que son climas que son más calurosos, ¿no? Entonces, las regiones naturales, repito, pueden también dividirse o clasificarse por clima, por su relieve, por el tipo de vegetación, por el tipo de animales que hay. Entonces, por ejemplo, tenemos las regiones naturales que conocemos como la taiga, la tundra, la selva, la sabana, ¿sí? Esas son regiones naturales, o sea, tienen que ver con la naturaleza. Ahora, también tenemos en nuestro planeta, ¿verdad? Tenemos también regiones continentales, pero se llaman sociales. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, hay grupos, países que pueden agruparse de acuerdo al lenguaje. Puede ser que hablen el mismo idioma, ¿no? Hay grupos sociales que se le llaman regiones sociales continentales, que a lo mejor las ubicamos todas juntas algunas porque tienen las mismas creencias, pueden tener la misma religión. Hay zonas en donde vamos a observar que a lo mejor son musulmanes, por ejemplo, o zonas donde en varios países son católicos, ¿sí? A eso se refiere regiones sociales continentales. Entonces hay un grupo de países que comparten lengua, que pueden compartir religión. Hay también algunos países que aquí vemos, por ejemplo, que nos marca una división política, es decir, que esas líneas que ves en los mapas nos indican dónde empieza Alaska, dónde Canadá, dónde Estados Unidos, dónde México y así para cada país. Pero también hay lo que son las otras, por ejemplo, de regiones sociales continentales, por ejemplo, son de esos países que se agrupan, que hacen negocios económicos, que incluso hasta tienen el mismo tipo de moneda. Por ejemplo, ¿te suena la palabra euro? Sí, ¿verdad? Y a lo mejor te suena la palabra el dólar. Hay en muchos lugares de lo que es de nuestro continente americano, el norte de nuestro continente americano, que usan el dólar. Entonces ellos juntos forman lo que es una región social continental de acuerdo a la economía. Pero también en Europa, en la parte de acá, en Europa, se han organizado para tener una moneda. Esta moneda es relativamente joven, no existía y inventaron esta moneda para que fuera una moneda que pudieran comerciar varios países de Europa. Entonces, esas son las regiones sociales continentales. Entonces, repito, hay regiones sociales naturales que dependen de la naturaleza y otras que son sociales en donde pueden compartir idioma, religión, pueden compartir a lo mejor un tipo de moneda o relaciones comerciales, venden entre ellos. Por ejemplo, nosotros tenemos relación económica entre Estados Unidos y Canadá.